A menudo miramos al pasado para entendernos a nosotros mismos. Esta noche, centraremos nuestra atención en el año 1889 y la solemne historia de James Maybrick. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron cambiadas irrevocablemente por los acontecimientos que tuvieron lugar. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. En Haworth, un próspero suburbio de Liverpool, se alzaba una imponente residencia conocida como Battle Crease House. Era el lugar de James Maybrick, un comerciante de algodón de 50 años que había amasado una considerable fortuna con sus negocios tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. Su esposa era la mucho más joven Florence, una belleza estadounidense de Mobile, Alabama, con quien se había casado en 1881. Para el mundo exterior eran la imagen de la opulencia y la respetabilidad de finales de la época victoriana. Tenían 2 hijos pequeños, una casa señorial y un equipo completo de sirvientes. Pero detrás de las pesadas cortinas de Battle Crease House, el matrimonio era una fachada frágil, tensada por una significativa diferencia de edad, diferencias culturales y una red de secretos y resentimientos que pronto estallaría en un escándalo nacional. La realidad privada del matrimonio Maybrick era de profunda infelicidad. James Maybrick era un hipocondríaco conocido, obsesionado con su salud y poseído por una peligrosa fe en las medicinas de patente de la época. Regularmente se administraba una variedad de tónicos y remedios autorrecetados, muchos de los cuales no eran más que venenos vendidos sin receta. Tenía el hábito arraigado de consumir arsénico y estricnina, creyendo que eran afrodisíacos y estimulantes. Esta autointoxicación crónica lo hacía irritable y propenso a violentos cambios de humor. Atrapada en un matrimonio solitario y viviendo en un país extranjero, Florence, de 26 años, buscó afecto en otra parte. Comenzó una discreta aventura con un amigo de la familia, un hombre de negocios llamado Alfred Brierley. Pero en la rígida e implacable sociedad de la Inglaterra victoriana, el secreto era un escudo frágil. Cuando James descubrió la infidelidad de su esposa, la toxicidad latente en su hogar, tanto metafórica como literal, estaba lista para estallar. En la primavera de 1889, 2 sucesos aparentemente no relacionados prepararon el escenario para la tragedia. En marzo, Florence Maybrick fue a una farmacia local y compró una cantidad de papel matamoscas. Las hojas pegajosas eran un artículo doméstico común utilizado para atrapar moscas, pero también se sabía que estaban cubiertas con una cantidad significativa de arsénico. Un simple remojo en agua podía extraer fácilmente el veneno. Casi al mismo tiempo, a finales de marzo, James y Florence asistieron a la carrera de caballos Grand National. Allí estalló una amarga discusión, supuestamente sobre las deudas de Florence o su relación con Brierley. La disputa se intensificó hasta convertirse en una escena pública y continuó de regreso en Battle Crease House, donde James, en un ataque de ira, agredió físicamente a su esposa. Inmediatamente después de esta confrontación, James Maybrick cayó violentamente enfermo. Fue el comienzo de una misteriosa enfermedad de la que nunca se recuperaría. Desde finales de abril hasta principios de mayo, la salud de James Maybrick se deterioró rápidamente. Sufrió dolores de estómago insoportables, náuseas implacables y diarrea grave. Se llamó a su médico local, pero la variedad de síntomas lo desconcertó, diagnosticando inicialmente la afección como dispepsia aguda o indigestión. A medida que la condición de James empeoraba, se consultó a más médicos, pero ninguno podía ponerse de acuerdo sobre una causa. El propio paciente insistió en que su enfermedad era el resultado de un lote defectuoso de sus medicinas habituales. Durante este tiempo, los hermanos de James, Michael y Edwin, llegaron a Battle Crease House. Profundamente desconfiados de su cuñada, tomaron efectivamente el control del hogar. Comenzaron a monitorear quién veía a James y qué se le daba de comer y beber, marginando cada vez más a Florence del cuidado de su propio marido. La atmósfera en la habitación del enfermo se hizo densa con la desconfianza y la acusación. El 11 de mayo de 1889, después de semanas de agonía,
James Maybrick murió. Incluso antes de la muerte de James, las sospechas ya habían recaído directamente sobre Florence. Su aventura con Alfred Brierly era ahora un secreto a voces entre la familia y los sirvientes. Los hermanos de James interceptaron una carta que Florence había escrito a su amante, lo que pareció confirmar sus peores temores. Sin embargo, el evento más incriminatorio ocurrió la noche del 8 de mayo. Una enfermera contratada para cuidar a James, una mujer llamada Alice Gore, observó a Florence actuando de manera extraña con una botella de Valentine's Meat Juice, jugo de carne de Valentine, un extracto de carne de res que a menudo se daba a los inválidos. La enfermera observó cómo Florence llevaba la botella a una habitación oscura. Cuando la recuperó más tarde, notó que pesaba con un sedimento polvoriento. La botella fue apartada y entregada a Michael Maybrick. Este único acto, presenciado por una sirvienta, se convertiría en una piedra angular del caso de la fiscalía. Fue presentado como prueba clara de una esposa que administraba veneno en secreto a su marido enfermo bajo el amparo de la oscuridad. Inmediatamente después de la muerte de James Maybrick, sus hermanos exigieron un examen post-mortem completo. Los resultados confirmaron sus sospechas. Se encontraron rastros de arsénico en el hígado, los riñones y los intestinos de James. Aunque la cantidad era pequeña, fue suficiente para que las autoridades actuaran. Se llevó a cabo una investigación, y basándose en el descubrimiento del veneno, el testimonio de los sirvientes sobre los papeles matamoscas y el incidente con el jugo de carne, el jurado del forense concluyó que James Maybrick había sido asesinado. Florence Maybrick fue acusada formalmente y arrestada. El caso se convirtió en una sensación inmediata. La historia de la hermosa y joven socialité estadounidense acusada de envenenar a su rico marido británico cautivó al público a ambos lados del Atlántico. Los periódicos imprimieron cada detalle escabroso, retratando a Florence como una asesina fría y calculadora, o como una víctima trágica de las circunstancias dependiendo de la publicación. El juicio de Florence Maybrick comenzó en Liverpool en julio de 1889 y fue una de las batallas legales más ampliamente cubiertas de su época. La Fiscalía, dirigida por el propio fiscal general, construyó un poderoso caso circunstancial. Presentaron la aventura de Florence con Alfred Brierly como el motivo, un deseo de liberarse de su marido para estar con su amante. Como medio, señalaron su compra de los papeles matamoscas con arsénico. Argumentaron que ella había envenenado sistemáticamente a su marido durante un período de semanas, culminando con el incidente del jugo de carne. La defensa presentó un sólido contraargumento. Presentaron numerosos testigos que testificaron sobre el hábito de James Maybrick de consumir arsénico desde hacía mucho tiempo, una práctica conocida como comer arsénico. Argumentaron que él era, en esencia, un adicto al arsénico y que probablemente había muerto por una sobredosis accidental de sus propias medicinas peligrosas. Sostuvieron que la pequeña cantidad de arsénico encontrada en su cuerpo era consistente con su uso regular y no era suficiente para constituir una dosis fatal. La propia Florence afirmó que había utilizado la solución de papel matamoscas para crear un tónico facial cosmético, un tratamiento de belleza conocido, aunque arriesgado, de la época. El destino de Florence Maybrick recayó finalmente en manos del juez, Sir James Fitzjames Stephen, un jurista brillante pero enfermo cuya salud estaba en declive. Su resumen al jurado se convirtió en uno de los más controvertidos de la historia legal británica. Durante varias horas, pronunció un discurso divagante y profundamente sesgado que se centró menos en la evidencia científica contradictoria y más en una condena moral del carácter de Florence. Enfatizó repetidamente su adulterio, refiriéndose a él como una historia repugnante y revulsiva, e implicando fuertemente que una mujer capaz de tal transgresión moral era sin duda capaz de asesinar. Desestimó en gran medida la convincente evidencia de la defensa sobre el hábito de consumo de arsénico de James. Influenciado por esta poderosa instrucción judicial,
El jurado deliberó durante poco más de media hora. Regresaron con un veredicto: culpable. El juez, llorando, se puso el birrete negro y sentenció a Florence Maybrick a ser ahorcada. El veredicto y la sentencia de muerte provocaron una onda de choque de protestas en Gran Bretaña y Estados Unidos. Muchos sintieron que Florence Maybrick había sido condenada no por asesinato, sino por adulterio. La prensa, que había estado dividida, ahora se puso en gran medida a su favor, criticando el resumen sesgado del juez y cuestionando la solidez de la evidencia. Comenzó un poderoso movimiento para un indulto, con miles de personas firmando peticiones. Figuras prominentes, incluidos políticos y académicos legales, pidieron públicamente una revisión del caso. El ministro del Interior, Henry Matthews, se encontró bajo una inmensa presión política. Llevó a cabo una revisión y concluyó que si bien había evidencia de que Florence había administrado arsénico con intención de asesinar, existía duda razonable sobre si el arsénico había sido realmente la causa de la muerte de su marido. Fue un hallazgo extraño e ilógicamente inconsistente, pero fue suficiente. Menos de 3 semanas después de ser condenada a muerte, la sentencia de Florence fue oficialmente conmutada por cadena perpetua. Florence Maybrick pasó los siguientes 15 años en prisión, primero en Woking y luego en Aylesbury. Fue liberada bajo libertad condicional en enero de 1904. Después de su liberación, luchó por reconstruir su vida. Escribió un libro sobre su calvario, titulado Mrs. Maybrick's Own Story, My 15 Lost Years, la propia historia de la señora Maybrick, mis 15 años perdidos. Finalmente, regresó a los Estados Unidos, pero vivió una vida recluida y empobrecida, moviéndose constantemente para evitar la atención pública. Murió sola en una pequeña cabaña en Connecticut en 1941. La pregunta sobre su culpabilidad sigue siendo un tema de intenso debate hasta el día de hoy. ¿Fue una envenenadora a sangre fría o la víctima de un error judicial, condenada por la hipocresía moral victoriana? Décadas más tarde, el caso dio otro giro extraño cuando apareció un diario, supuestamente escrito por James Maybrick, que afirmaba que era el infame asesino en serie Jack el Destripador. Aunque el diario es ampliamente considerado un engaño, ha mantenido vivo el nombre de Maybrick y su trágica historia en la imaginación pública, un inquietante relato de pasión, veneno y prejuicio.